Vivimos en un mundo donde todo es desechable. Si ustedes van por ahí alrededor de la ciudad van a ver basurales por todos lados. Y es normal en todas las ciudades grandes. Y crecemos en una cultura consumista donde todo se desecha. Se usa y se tira. Todo es temporal. Los autos que antes duraban décadas, ahora duran 3 años, 4, y el chatarrero. Y lastimosamente nos hemos vuelto desechables también a las personas. El amor es desechable hoy en día. Incluso hasta los hijos a veces se vuelven desechables. Los padres, ya viejitos, quedan abandonados por ahí en algún asilo y hasta los seres humanos han terminado siendo desechables. Y esa filosofía o ese entendimiento de que todo se usa y se tira es muy egoísta y es muy del enemigo que nosotros tenemos. Y desechar algo es algo muy humano, pero Dios no desecha. Y esto es algo que venimos predicando del libro de Romanos. Y hemos llegado a un punto donde vamos a entender que Israel no es basura, Israel no es desecho de Dios. Bien, tenemos mucha confusión los gentiles, nosotros, colombianos, uruguayos, griegos, alemanes, norteamericanos, de que por algún motivo tenemos más favor de Dios porque no pasamos lo que pasó a Israel. A veces nos olvidamos lo que pasó a Israel a lo largo de la historia. Conocen a una persona de nombre Adolf Hitler. Bien, los judíos han tenido que pasar enormes cantidades de ocasiones de disciplina divina. Pero Pablo, al empezar el capítulo 11 de Romanos, hace una pregunta muy simple. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Te hago una pregunta, hermano arminiano, que quizás me escuchas por el video. Si tú crees que Dios soberanamente te ha salvado, si tú crees que Dios te ha extendido la mano y te ha sacado del fango y te ha sellado como cosa suya para siempre porque te ama y te ha recreado por dentro en el Espíritu Santo, ¿crees tú que Dios te va a desechar si tú tropiezas, si tú pecas? Nunca te voy a desechar porque tú eres mi hijo y te amo y te amaré eternamente, hagas lo que hagas. Y lo mismo pasa conmigo, con mi Padre Celestial, ¿cierto? ¿Por qué ha de desechar a Israel? ¿Por qué ha de sustituir las promesas hechas a Israel de la tierra, del reinado, porque Israel mató a su Mesías? ¿Acaso Dios no sabía que Israel iba a rechazar a su Mesías? Claro que sí. No hay sustitución, hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él es israelita y a pesar de que su nación crucificó al Mesías, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Judíos, todos. El día de Pentecostés se convirtieron 3.000 personas. Poco tiempo después vinieron a Cristo 5.000 personas. Y cuando empiezan las persecuciones y Esteban es apedreado, se cree que había 20.000 cristianos en Judea. ¿Cuántos de ellos eran gentiles? Casi ninguno. ¿Qué es lo que se reserva a Dios siempre? Vamos a ver eso. Dice el Salmo 94:14, no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Qué sientes, hermano, cuando sabes que Dios no desampara, no abandona al que se equivoca, al que peca, al que transgrede, al que se rebela, al que se pierde por un tiempo?
Si yo creo en un Dios que ha abandonado a Israel, creo en un Dios que me va a abandonar a mí si yo tropiezo. Y eso a mí me hace sentir supremamente preocupado. Y no es así. Hubo disciplina para Israel, sí. Le dijo el Señor a Jacob, a Israel, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Disciplina? Sí. ¿Celos, como vimos el domingo pasado? Sí, pero jamás destrucción total. Todo Israel, cuando vino el Mesías y dijo, yo y el Padre uno somos, se escandalizaron. Un lío bárbaro. Fueron a Roma, o sea, al gobernador, y pidieron su cabeza, crucifícale. Pero Israel es su especial tesoro, es su nación santa. De hecho, Saulo fue nombrado como el primer rey benjamita. Él habla de que él es de esa tribu. ¿Quién era Saulo? Saulo era un perseguidor. Saulo era un reprobado. Saulo era todo lo que uno se podría pensar que no es un cristiano. Y cuando yo miro mis épocas jóvenes, veo un joven que probablemente nunca iba a ser cristiano. Pero el Señor tiene otros propósitos. La conversión de Saulo fue violenta. Cayó Saulo al suelo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y muchas de las conversiones judías han sido así, violentas. Porque el Señor, cuando tiene un propósito con alguien, Él lo va a buscar hasta el fondo del fango. ¿Bien? Yo soy uno de ellos. Por eso dice Saulo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Piénsenlo, ¿le era posible a Saulo resistirse a lo que el Señor le invitó a hacer? Creo que no, pero igual le dijo a Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hay un componente donde el Señor te da ese llamado imposible, pero de ignorar, pero también hay un componente de la responsabilidad humana, y esto no se puede negar. No debemos rebelarnos contra lo que hemos sido llamados a hacer, no a hacer, sino a hacer. Seguimos leyendo en Romanos capítulo 11. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ahí estaba Elías perseguido por Jezabel, deprimido, porque todo el mundo estaba en contra de él, hasta la reina lo estaba persiguiendo. Y parece como que le está diciendo al Señor, Señor, ¿no ves que soy solo yo acá, el único? Como que, ¿qué? ¿Estás haciendo bien las cosas, Dios? ¿Por qué no están llenas las iglesias? ¿Por qué no se predica la palabra? ¿Por qué la gente no se arrepiente? ¿Por qué no aparece un cartel en una marquesina en los cielos? Como si uno pudiera aconsejar a Dios. ¿No? Está diciendo, solo yo estoy acá y quieren matarme. ¿Qué le dijo Dios? Tu visión no entiende mis obras. Yo me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla. Él soberanamente el Señor
edifica. ¿Qué dijo él? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Bien? Así que hermanos, volviendo a Israel, y esto era lo que hablábamos hoy, un poco de los desacuerdos que tenemos entre denominaciones, en ningún momento de la historia, ni antes, ni ahora, ni en el futuro, Dios va a desechar a su pueblo Israel. Sigue siendo la niña de sus ojos. De hecho, le dijo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y más adelante en este capítulo 11 vamos a leer la invitación del Señor a los gentiles a no ensoberbecerse, como que somos mejores que Israel. Y Pablo le va a decir, tú has sido injertado en el olivo porque la rama natural fue arrancada y ahí estás puesto. Por tanto, no te ensoberbezcas porque no sos tú el que le da la vida al tronco, sino el tronco el que te da la vida a ti. Nosotros como iglesia estamos injertados en bendiciones que son realmente ¿de quién? De Israel. Bien. Importantísimo entender esto. De hecho, los discípulos no eran amilenialistas. Antes del Señor irse de la tierra, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor no les respondió, muchachos, hace 3 años y medio que estoy con ustedes, no entendieron nada. Ya Israel no va a tener reino, a partir de ahora es solo la iglesia. Somos amileniales. No, el Señor no les respondió eso. El Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El reino será restaurado a Israel. ¿De dónde reinará el Señor cuando vuelva? Isaías 2, si lo quieren estudiar después. Sigamos leyendo aquí en Romanos 11, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. ¿Qué es este trabalenguas? No sabes cómo te impacta este versículo en tu vida. Porque si tú fueses salvado por obras, lo voy a poner más personal. Si yo fuese salvado por obras, perdería mi salvación todos los días. Y tenemos mucha gente que habla de Dios y tiene celo por Dios, pero no conforme a ciencia. A veces no entendemos que no se trata de que si me sumergí al agua o no, que si pago mi ofrenda o no, que si hago esto o hago lo otro. Y la verdad es que todas esas cosas nacen de un corazón regenerado, ¿sí? Vemos la fe de una persona en que, en los frutos del Espíritu. Vienen solos esos frutos. Pero no podemos decir que esos frutos nos han salvado. Cuando hablamos con un católico, no podemos decir que todas esas obras piadosas que él se esfuerza por hacer es lo que lo salvan y lo que lo lleva al cielo. No, no podemos negar la gracia de Dios. La gracia es soberana. Solo un rey da gracia, solo un rey regala lo que la persona no merece. Y entonces, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, eso de hagamos esto y lo otro, y el legalismo y guardar la dieta, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
Sí hablamos de que Dios actuó en Pablo de una forma eficaz. Faraón en la presencia de Moisés dice la escritura que él se endureció. Pero después, ¿qué hizo Dios? Dios lo endureció del todo. ¿Por qué? Porque hay un componente de esa rebeldía que la gente tiene y por amar el mundo y amar el pecado y amar el placer y amar todo lo que saben que Dios no aprueba, Dios los termina endureciendo del todo. Y eso es una persona reprobada. Acá dice que Israel tiene como ese estupor, endurecidos. Es como una somnolencia, como un embotamiento, un letargo, una insensibilidad espiritual. ¿Les ha pasado de hablar con alguien sobre Dios y es como que hablar con una pared? ¿Les ha pasado hablar con un familiar incluso, o con una persona de algún tema importante que tiene que ver con Dios y con su relación con Dios? Y es como que la persona está dormida, no entiende, no, ni siquiera le importa, de hecho. O al revés, genera como rechazo. Bueno, ese espíritu de estupor, solo Dios lo remueve, solo Dios lo quita, solo Dios traerá a los judíos hoy a Él. Muchos hablan del final de los tiempos, ignoran, por ejemplo, cosas como estas, que hay un montón de cosas que van a pasar con Israel, que tienen que ver solo con Israel. Ahí están las tribus. ¿Cómo una persona cristiana puede decir que los sellados, los que van a proclamar el Evangelio durante el tiempo de Apocalipsis final, son cristianos o es la iglesia? ¿Eres tú de Efraín o de Manasés? ¿Eres de Judá? ¿Eres de Simeón o de Dan o de Zabulón? Muchachos, seriedad con la interpretación de la Biblia. El Señor estaba de pie en el monte de Sión con 144.000 sellados. ¿Quiere decir que nosotros no somos siervos del Altísimo? Claro que sí, solo que no estaremos ahí. La proclamación del Evangelio, la proclamación de la verdad divina en la tribulación le pertenecerá a Israel. Por tanto, jamás digamos que la casa de Israel ha sido desechada. Incluso en este libro que estamos estudiando, dice, todo Israel será salvo. En este mismo capítulo que estamos estudiando. ¿Bien? Y finalmente dice David, de lo que estamos leyendo en Romanos, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esa fue la disciplina de Israel. Por haber rechazado a su Mesías, esa mesa, ese convite, esa mesa hermosa de bendición que el Señor les puso, se convirtió en trampa y en red. Se oscurecieron sus ojos y quedaron agobiados la espalda para siempre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que agobia a los judíos hoy? Lo mismo que agobia a los católicos y a los cristianos arminianos. Creer que mi salvación depende de mis obras. Entonces todo el tiempo estoy, ay no, y eso va a ofender a Dios. Está bien preocuparse por la conducta y la moral de uno, pero creer que uno va a ir al infierno por haberse tropezado con algo es algo muy distinto. Que el destino eterno dependa de las obras que hago todos los días, porque si no Dios me va a desechar, es una mochila imposible de cargar. Porque de nuevo repito lo que dije hace un minuto, si mi salvación dependiera de mí, la perdería todos los días de mi vida. Y tú también. ¿Bien? Eso es algo que te agobia la espalda y te dobla para siempre. ¿Bien? Y no podían creer, no podían creer. ¿Bien? Como dije hace un ratito, creer en eso, creer en un Dios tirano, en un Dios que desecha, en un Dios que solamente me va a pesar las obras que hice y según eso me va a dar un premio, es no ser cristiano.
Hoy dije en la escuela dominical que hay 2.500 millones de cristianos en el mundo. Y este número fue simbolizado por el Señor como 10 vírgenes, que fueron invitadas a la boda del esposo. ¿Se acuerdan? Y a la medianoche todas cabecearon y se durmieron. Y se oyó de repente la voz proclamando, viene el esposo, salid a recibirle. Y se dieron cuenta al despertarse que 5 de ellas, ¿qué les pasó? No tenían aceite en la lámpara. ¿Cuál es el simbolismo del aceite? El Espíritu Santo. No tenían la llama divina dentro de sí. ¿Y qué hicieron? Denos de vuestro aceite, le dijeron a las otras 5. Las otras 5 le dijeron, si yo te doy, me quedo yo sin aceite. Ve al mercader y cómprale. Se fueron corriendo. ¿Cuántas vírgenes fueron las que quedaron fuera? Y cuando tocaron la puerta, el esposo dijo, de cierto os digo que no os conozco. La mitad. 5. ¿Será que hay 1.250 millones de automencionados cristianos en el mundo que no lo son? Y que están dormidos sin aceite, sin la presencia del Dios Altísimo. Por eso digo, hermanos, busquemos no solamente al incrédulo, sino también al que se dice creyente, porque quizás puede que hayan 5 dormidos para el día de la venida, y no son pocos. Bien, que permanezca en nosotros el fuego del Espíritu, el aceite dentro, porque si no, todo lo que vamos a vivir es un tropiezo, una espalda doblada, porque vamos a tratar de vivir una religión cuando no debemos vivir una religión. Debemos ser transformados por Dios para dar frutos santos, que no son nuestros, sino de Él. Amén. Oremos, hermanos, para prepararnos para la cena del Señor.